la colaboración de... Carlos, es un gusto tenerte acá, recibirte y escuchar tu reflexión respecto al tema que, por supuesto, ha estado ahí en la esfera de la opinión pública, no nada más local, sino también nacional. ¿Qué tal, Marcela, Manuel, auditorio? Muy buenos días. Es un placer para mí también estar con ustedes hoy, aunque un poco más tarde de lo acostumbrado por el cumplimiento de obligaciones de carácter paterno el día de hoy. Bueno, pero con el gusto de siempre. En circunstancias están muchos papás en este momento con los cierres de curso, con cumpleaños, con muchas otras cosas que bueno, son también parte importante de la vida cotidiana. Pero qué bueno que te preguntes. Así es. Gracias. Bueno, pero yendo al tema, para el presidente López Obrador, está claro que los actos públicos no son eventos que faciliten la comunicación entre gobierno y gobernados, sino auténticas asambleas populares, es decir, reuniones del ágora que, una vez instaladas, deben ser asumidas por todos como la máxima autoridad comunitaria, de tal suerte que pueden tomarse allí decisiones de cualquier tipo, pues por el solo hecho de que las personas se hayan reunido, independientemente de la forma en la que hayan llegado allí o de sus calidades individuales, el hecho de haberse reunido les legitima para tomar decisiones en nombre de todos. Desde la perspectiva trasnochada de López Obrador, posibilitar y alentar la toma de decisiones de esta manera constituye una forma avanzada de recreación de la democracia, y por ello los ciudadanos mexicanos casi deberíamos comenzar a reunir los fondos para inmortalizarle mediante esculturas, monumentos y acaso un majestuoso mausoleo al estilo del que honra la memoria de Abraham Lincoln en el National Mall de la capital de los Estados Unidos. Por desgracia, para él y para todos los demás, la posición que defiende el presidente es solo eso, una visión trasnochada de la democracia que solo puede producir esperpentos como el registrado el fin de semana anterior en Gómez Palacio, cuando en una asamblea popular el presidente decidió cancelar el proyecto del Metrobús que uniría a las poblaciones duranguenses y coahuilenses de la región Laguna. La decisión no solo es indefendible, sino que constituye una prueba más de la esquizofrenia discursiva de esta administración a la cual nos hemos referido en este espacio reiteradamente, pues según el presidente, primero van los pobres, primero los que menos tienen, primero los más desfavorecidos, primero aquellos que han sido dejados y en buena medida olvidados en el cabuz de la democracia. Pero luego toma decisiones como esta que hemos estado reseñando durante toda la semana y que golpean directamente a los que menos tienen, pues pocas decisiones como esta tienen efectos tan generalizados entre la población. Y es que a despecho de la posición del presidente López Obrador, de las miles y miles de personas que diariamente cruzan el Nazas para ir de Durango a Coahuila y viceversa, la inmensa mayoría son sus votantes, su público objetivo, los fifís, los conservadores a los que tanto desprecia, que también cruzan el Nazas todos los días, lo hacen a bordo de sus vehículos propios y no tienen ningún problema con que el sistema de transporte público que une a las poblaciones de Gómez Palacio, Lerdo y Torreón siga siendo el desastre que es. Y ahora, para ponerle una cereza de mediocridad adicional al pastel, el delegado especial de la Administración Federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, quien ya no puede uno saber si es cínico o solamente incompetente, sale a decir que no, que lo que pasa es que nosotros no sabemos escuchar bien y por eso no le entendimos al presidente López Obrador lo que quiso decir el fin de semana pasado, porque lo que en realidad hizo el señor presidente fue suspender la obra para darle una estudiada, no cancelarla. Y entonces, desde la perspectiva del señor delegado, la obra no está cancelada y aunque moribunda, todavía vive y eventualmente podría resucitar. Se trata de una colección de absurdos, desde la primera hasta la última letra, y se trata, sin duda alguna, del signo distintivo de una pretendida transformación, cuarta transformación en
la historia de nuestro país, pero que apenas llega, como ya lo hemos dicho antes también en este espacio, a transformación de cuarta. Es verdaderamente patético estar reseñando una historia como esta, en la cual un gobierno que dice ser de izquierda y que dice estar a favor de las políticas que contraigan, que disminuyan la brecha entre los ricos y pobres, tome decisiones tan absurdas, tan incomprensibles y tan injustificables como esta, y que además lo haga a partir de una visión trasnochada de la democracia, porque para López Obrador, y hay que tener claro que él lo cree, y eso es lo peligroso de esto, para López Obrador, lo que ocurrió el domingo anterior en Gómez Palacio fue un acto democrático, porque el pueblo reunido, como dice la Constitución, pues es el depositario último del poder público en México. De esta manera es como seguramente va a transcurrir el resto de este sexenio, y entonces para lo que debemos prepararnos es para que nuestra capacidad de asombro se estire cotidianamente. Hasta aquí el comentario. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto ¿Qué tal, saludarte. Manuel? Oye, sí, es hacer un recuento de lo absurdo y sobre todo porque, bueno, el 28 de diciembre recuperábamos aquí el audio ayer en Torreón, en el Teatro Nazas. El presidente López Obrador decía: mi compromiso es continuar la obra del Metrobús, no solamente en Torreón, sino Gómez Palacio Lerdo. Para ello ya he destinado una partida de 474 millones de pesos, obviamente entre aplausos y demás. En 6 meses la vida cambia muchísimo, según lo que vimos el domingo pasado. Pero además lo que declaró ayer en la mañanera, preguntado sobre esta situación, de que él ya venía a dar un anuncio del Metrobús, dijo, iba a llevar la noticia ya concreta de lo del Metrobús, del inicio de las obras y demás, pero vi mucha inconformidad nada más bajarme de la camioneta. Y luego, ayer en la mañana, entrevistamos aquí en este mismo espacio de contextos al director general de Citro, la empresa encargada de la obra, y al director de movilidad urbana en el gobierno de Durango. Ambos están segurísimos de que no fue una cancelación, de que la obra va a seguir. Decía el funcionario estatal que en un mes ya iniciaría la construcción física. ¿Qué pasaría, Carlos? ¿Cómo quedaría la imagen de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, de por sí ya, que no es muy pulcra que digamos con todo esto que ha pasado. Pero ¿qué pasaría si se desdice y después anuncia, no, sí va a continuar? O sea, ya tantas contradicciones, ¿cómo le pesarían? Bueno, también hay que recordar, Manuel, que el público de Andrés Manuel es un público acrítico y es un público que le sigue con un fervor religioso. Para los votantes de López Obrador, para sus seguidores, sus acólitos, López Obrador es una especie de iluminado que habla casi en conexión directa con alguna divinidad que lo vuelve infalible. Y si López Obrador se desdice mañana, pues ha de ser porque en su inmensa sabiduría es capaz de rectificar. Y si al día siguiente vuelve a decir lo contrario de lo que dijo anteayer, pues eso solamente es una muestra más de su capacidad de rectificación, de su humildad y de la sapiencia de la que está dotado. Pero creo que aquí, en relación con tu pregunta, Manuel, hay que ver otra cosa que tiene que ver con la forma en la que toma decisiones López Obrador. El acto del domingo es ciertamente un acto de esquizofrenia discursiva, pero también de oportunismo político. Y creo que hay que preguntarnos con toda seriedad si esto mismo que ocurrió el domingo habría ocurrido en Chiapas, en la Ciudad de México, en Baja California o en Morelos, donde gobiernan gobernadores de su propio partido. Habría que preguntarse si frente a manifestaciones de repudio a ciertos actos gubernamentales o de protesta por ciertas decisiones que están pretendiendo tomarse en las entidades del país, López Obrador va a tener esta misma empatía, esta misma conexión con los electores, como el que tuvo en una tierra donde gobierna un individuo que, más allá de la opinión que se tenga de él individualmente, pues es miembro de un partido distinto al suyo. Y aquí por eso también creo que es relevante hacer un retrato de conjunto de esta forma en la cual gobierna López Obrador, porque lo que tenemos que ver en el fondo de esta historia
es que lo que está él haciendo es campaña y creando, manteniendo y acrecentando una clientela política con miras a las elecciones del año 2021. Y eso es sumamente peligroso y una vez más se vuelve en un discurso esquizofrénico porque el gran crítico del uso del poder y de los recursos del Estado para la construcción de mayorías políticas que ganen elecciones, pues ahora se está dedicando a hacer exactamente lo mismo todos los días, las 24 horas. Déjame preguntarte algo, Carlos, sobre todo porque tenemos el antecedente que días atrás el presidente se había reunido con una cantidad importante de empresarios laguneros, representando entonces a la comarca lagunera en función del progreso, la generación de empleos, las inversiones que ellos mismos pudieran propiciar. Y luego viene esto. Es como un estira y afloja, es con un sí, pero finalmente el que va a decidir soy yo. ¿O cómo podríamos interpretarlo? ¿O no podemos relacionar una cosa con la otra? Porque también podría ser esta la respuesta. Pues mira, me parece que una cosa y otra está conectada por una cuestión elemental. López Obrador no es de ayer, no es de antier, lo hemos visto a lo largo de 2 décadas por lo menos. Es un individuo que, como todo buen político, se dedica a levantar el aplauso de todos los públicos con los que se enfrenta. Y entonces tiene un discurso a modo para cada público con el cual se reúne. Y en ese sentido, digamos que pues una cosa y otra están conectadas por el interés del presidente de obtener el aplauso. Y eso, por cierto, no lo hace peor ni mejor que ningún otro político de ningún otro partido, sino solamente demuestra lo que yo he sostenido reiteradamente en estos espacios, de que López Obrador es exactamente igual que el resto de los políticos de todas las firmas ideológicas de este país. Pero lo que sí es importante destacar en relación con esta dicotomía de decirle a los empresarios laguneros que tiene toda la intención de trabajar de su mano y con ellos y de manera conjunta para multiplicar los proyectos de beneficio colectivo, y la cancelación del Metrobús, es que entre estar bien con unos pocos empresarios que su poder, su fuerza, su relevancia no está en el número, sino en el efecto cualitativo que sus decisiones tienen en el desarrollo de la sociedad, y estar bien con la multitud que representa votos, López Obrador prefiere sin duda alguna y sin ninguna grieta en su pensamiento lo segundo, porque, insisto, lo que él está haciendo es mantener y acrecentar, y su apuesta fundamental es la próxima elección. López Obrador no está pensando en la próxima generación, exactamente igual que no piensan en la próxima generación todos los políticos demagogos del mundo. Él está pensando en la próxima elección y en la forma en que su grupo político, que finalmente logró llegar al poder, pueda eternizarse en él. Déjame preguntarte también otra cosa. Él ha dicho, el presidente, que lo que tuvo lugar en Gómez Palacio ante esta asamblea, y lo voy a entrecomillar porque yo creo que no podemos hablar de una asamblea, podemos hablar de un acto masivo de beneficiarios de programas sociales, pero no de una asamblea. Y él ha dicho que, y ha definido que fue democracia participativa. ¿Esta es la democracia participativa que queremos los mexicanos? Ciertamente que no, y además de que no es esa la que queremos, creo que hay que decir con todas sus letras que es una forma peligrosísima de disfrazar el autoritarismo de democracia. Y por eso comenzaba diciendo en mi colaboración que hay que tener atención, hay que poner atención al lenguaje del presidente y cómo efectivamente él cree y él está convencido, o por lo menos nos quiere convencer y quiere hacer pasar por eso las reuniones o actos masivos que tiene como asambleas, porque lo que él está pretendiendo vendernos es esta, digamos, versión 4T del asambleísmo, de la democracia al estilo de las tesis comunistas y de las tesis socialistas que plantean que las decisiones, la mayor parte de las decisiones deben ser sometidas permanentemente a consulta popular. Es esta versión trasnochada del socialismo cubano,
de algunas corrientes de la izquierda que llegó desde la Unión Soviética en la década de los 60s y los 70s, del socialismo Juche de Corea del Norte, ¿sí? Y de las tesis que en algunas partes de Asia han tenido algún éxito y se mantienen en el poder. Es sutil la forma en la que lo dice, pero es muy importante descubrir en el discurso del presidente todos estos brochazos que además son un adefesio ideológico de estas ideas de política comunitaria que pretenden recrear una forma de democracia que es de verdad un adefesio si uno ya intenta plasmarlo como una idea coherente. Pero sí es importante, es muy importante notar estas inflexiones en su discurso, porque cuando habla de la Asamblea, lo que está pretendiendo decirnos es que era un órgano de poder popular el que se reunió en Gómez Palacio, legitimado para tomar ese tipo de decisiones, y que él lo único que hizo fue obedecer el mandato del pueblo. Y si lo apuran un poquito, nos va a citar el texto constitucional que dice que el poder dimana esencialmente del pueblo. Bien, pues muchísimas gracias, Carlos, por traernos tu colaboración. Qué bueno que te pudimos tener a una hora distinta a la que siempre es tu colaboración, pero bueno, aquí estuviste. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buen día. Hasta luego. Hasta Carlos luego, Carlos Arredondo Cibaja estuvo con nosotros.